Hola, buenas. Veo que ya se está uniendo gente. Vale, vamos a dar un minutito más. Bueno, ¿cuánta gente? Vale, vamos a ver si se van uniendo poquito a poco y empezamos. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alba? Súper, súper. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Bueno, qué bien, ya estamos juntas las dos para hablar, bueno, en este directo que habíamos anunciado de colaboración entre Sex Academy y Poliactivismo, ¿vale? Bueno, yo soy Andrea Martínez, soy formadora de Sex Academy y bueno, estoy con Alba de Poliactivismo. No sé si quieres hacer alguna presentación para que también la gente que viene por nuestro canal pues te conozcan un poquito más, sepan lo que haces. Dale, genial. Bueno, pues yo soy Alba Centauri, estudié psicología y también un cursito de sexología sustantiva y me dedico a hacer activismo sobre las relaciones diversas, pues desde el 2017 más o menos que fundé lo que ahora es Poliactivismo, antes se llamaba Poliamor Bogotá, Ujú. y desde entonces pues hago talleres para visibilizar diversas maneras de amar, siempre como con un enfoque feminista, político, metiéndole esas deconstrucciones, si queremos usar esa palabra, a través de todas las reflexiones. Ujú. Qué bueno. Sí, la verdad es que nosotros llevamos un tiempo queriendo colaborar contigo, ¿no? Porque también un poco como antesala, porque sí que estamos también ofreciendo, de hecho, el día 17 pues tenemos un taller sobre, no solamente sobre poliamor, sino como por no monogamias en general, también para bueno, eso no solo visibilizar, sino también pues dar un poquito de información sobre otros tipos de relaciones, ¿no? Que parece que siempre se enfoca todo por defecto desde la monogamia y pues poder dar información de todo. Así que sí, el día 17 estaremos ahí dando un taller online a las 6. Y bueno, como eso, ¿no? Como antesala, sí que queríamos tener hoy una conversación para, pues bueno, también para conocer esa parte que va más imbrincada, ¿no? Más con temas de género, con estos temas políticos, todo lo que toca a ese activismo que tú haces. Entonces sí que, pues bueno, había varias preguntas que yo te quería hacer. No sé si luego la gente se animará y querrá también hacer más preguntas. Pero yo quería empezar sobre todo pues, por una pregunta que es quizás más frecuente, es más obvia. Pero para empezar, bueno, lo primero pues sobre el tema de los estereotipos, porque al fin y al cabo yo creo que todavía se mira un poco esto, el tema del poliamor y de otras relaciones no monógamas, de relaciones no normativas, como algo pues o muy exótico o algo muy siempre como que es lo otro, no es algo aparte. Entonces no sé tú qué te has encontrado, qué estereotipos son los que, aunque se hable más del tema, pues qué prejuicios hay alrededor de ello. Pues yo creo que, y es algo que me sorprende todavía cuando me lo encuentro, como que los estigmas o los mitos que hay alrededor del poliamor suelen ir en dos vías. Por un lado está el hecho sorprendente de que todavía hay mucha gente que lo asocie con promiscuidad, con que somos cultivos andantes de ETS y Ujú. que en las fiestas, o sea, llegan esperando que en los encuentros vayan a poder conocer gente, inmediatamente entablar relaciones y más o menos como que una fiesta poliamorosa va a ser una orgía cuando en realidad somos súper gente muy ñoña, se dice aquí, como muy, muy nerd, que realmente pues nos dedicamos como a pensarnos las relaciones de forma bastante teórica la mayoría de las Ujú. veces.
Creo que ese es como uno de los mitos. Y por el otro lado, siento que también eh, hay unos estereotipos que están relacionados como con ver a la gente poliamorosa como yo ni sé qué significa del todo esa palabra, o sea, entiendo que está relacionado con una rama filosófica y artística también, pero como posmodernos que nos Ujú, creemos gente eh, elitistas que nos gusta estar ahí metidas en la investigación de las relaciones de una forma que luego no es práctica. Creo que ese es como ujú, la otra rama del estereotipo de la gente que a lo mejor sí ya tiene un poco más una idea de lo que no es, o sea, de que no es ese libertinaje eh, y promiscuidad total y pues por el otro lado critican o pueden asociar el poliamor como a cierto elitismo intelectual. ujú. Claro, o sea, como por un lado estaría como ese juicio muy simplista, ¿no? De, pues eso, ¿no? Esta es gente que simplemente es promiscua, como si también, porque al concepto promiscuidad también se le da una connotación especialmente negativa cuando no tiene por qué ser así, ¿no? Sí. Pero es eso, ¿no? Esto es solamente promiscuidad y libertinaje y ya está, y orgías por todas partes, o más quizá esa percepción de, bueno, sí, es gente que tiene una idea utópica del amor, pero que no es realizable y que encima nos miran como con superioridad moral, ¿no? Ujú, total, sí. Ujú, Sí, yo siento que esas son como las dos formas que luego obviamente se materializan en dichos y en expresiones muy distintas, eh, pero que yo creo que son las dos maneras desde donde nos mira la sociedad, aunque por lo menos pues en mi contexto, aquí en Colombia, todavía me parece que es más prevalente el de esto es todo promiscuidad, son cuernos consentidos o blanqueados y demás. ujú. No, sí es cierto que aquí, por lo menos en España, también se escucha mucho, ¿no? Esa expresión que has dicho tú de cuernos consentidos es como que también se oye, como si, bueno, pues muchas veces desde el desconocimiento, porque al final, pues lo que implica, como tú dices, es precisamente el pensarse mucho más las relaciones, ¿no? Y incidir más en el consenso, en consentimiento, muchas veces incluso en temas de cuidados, que en otras relaciones que parecen más por defecto como que se dan por hecho. Ujú, sí, total. Y claro, yo un poco en relación a esto, también quería preguntarte precisamente pues bueno, por el tema de que, claro, yo sé que tanto la filosofía, ¿no? En la que se enmarca el poliamor generalmente enfatiza mucho el tema de que las relaciones se democraticen más, que haya que se parta de una mayor igualdad o por lo menos bueno, que se tenga más en cuenta, ¿no? Y que se monitoricen más, ¿no? Que nos revisemos más, que se deconstruyan más ciertos conceptos, ciertas conductas, ciertas reacciones emocionales, todas estas cosas que en ocasiones nos pasamos por alto. Pero también quería preguntártelo a ti precisamente porque al final lo unes mucho con el tema del feminismo. Y claro, al fin y al cabo, a mí me da la sensación de que por mucho que nos pensemos las relaciones, pues quieras que no, crecemos en una sociedad sexista, nuestra educación es machista, siempre tenemos, o sea, todos somos machistas en el fondo, aunque tratemos, ¿no? de ir siempre hacia el feminismo, siempre tenemos también nuestros prejuicios, en las relaciones siempre hay desigualdades. Entonces yo no sé si hay algunas desigualdades que tú hayas podido ver que también se reproduzcan en relaciones no monógamas o que se den más, menos en relaciones poliamorosas. Sí, pues obviamente yo insisto un montón en el tema del feminismo y repensar la desigualdad, las asimetrías y demás, porque pues me ha tocado muy de cerca ver llegar hasta el poliamor pensando que bueno, que como están esos principios, como tú dices, como se plantea desde la honestidad, la responsabilidad afectiva, el consenso y demás, entonces como que ya va a ser un espacio seguro de alguna manera de estos problemas que encontramos fuera de las burbujas que se forman en estas comunidades y darme cuenta pues que no era así para nada y que igualmente en el poliamor suceden pues toda clase de abusos y dificultades en relación a los desequilibrios de poder. Entonces, yo creo que es muy interesante tener en cuenta siempre que estamos pensando en el poliamor
mantener en la mente de dónde vienen las teorías poliamorosas que hoy repetimos, o sea, de dónde viene hablar de consenso, de honestidad, de responsabilidad afectiva y todas esas cosas, y viene de textos estadounidenses, sobre todo, viene de lugares en donde, si bien el machismo no es que esté ausente en Estados Unidos, desde luego el poder adquisitivo también te permite salvar algunas de esas dificultades. Entonces no es lo mismo la complejidad con la que yo me voy a enfrentar en unos contextos latinoamericanos o en España a formar relaciones igualitarias que las dificultades que encontraban estas personas. Y además, teniendo en cuenta que pues uno de los libros, por ejemplo, más famosos del poliamor, More Than Two, viene de una Ujú. pareja que después saltó un abuso por los aires de que Franklin había estado manteniendo relaciones desiguales y manipuladoras con hasta 6 personas distintas. Entonces, si ni siquiera quienes están trayéndonos la teoría y de donde estamos copiando, porque no estamos copiando los amores múltiples o vivir de forma poliafectiva, no sé, de pueblos originarios que también lo hacían. Estamos copiándolo desde un modelo muy concreto que viene de un contexto muy específico y ni siquiera allí tampoco, pues eso resultó ser la solución a la desigualdad, pues no podemos esperar que aquí mágicamente copiando esas ideas nos vayamos a librar de ello. Entonces, creo que mucha de la teoría poliamorosa está descontextualizada, es como muy individualista en el sentido de tú tienes que resolvértelo sola y cuando se habla de gestión emocional y se habla de responsabilidad afectiva, dos cosas que tienen que ver con los sentimientos y los sentimientos han sido históricamente algo que pertenece y es responsabilidad de las mujeres únicamente y los hombres quedan aparte de esa tarea, pues obviamente se vuelve imposible, por más que se repitan de palabras esas ideas, se vuelve inviable que, que eso exista, digamos, de forma equitativa. Es decir, al final las mujeres estamos ahí poniendo el trabajo de la gestión emocional, poniendo la responsabilidad afectiva y los hombres están repitiendo la teoría porque suena muy bonita Ujú. y pues no haciéndolo porque hay un contexto, o sea, son unas educaciones, eh, de lo que significa sentir emociones para cada género. Claro, claro, es que al final estemos en la relación que estemos, nos atraviesan todas nuestras identidades, ¿no? Y partimos de, claro, cada persona, como tú dices, parte de su contexto, parte de su género, de su privilegio de clase, de raza, pues todos los aspectos, ¿no? Individuales de cada cual, y luego también en función de la cultura de la que tú partes, pues también el cómo se vive, cómo se contextualiza, digamos, tu relación en la sociedad en la que tú estás viviendo. Claro. Sí, o sea, obviamente pues yo hablo mucho del género porque es de las opresiones que más me atraviesan. También suelo hablar de neurocapacitismo, pero está claro que igual, si estamos hablando de división del trabajo y división o sea, las relaciones implican un trabajo y un trabajo emocional y un trabajo afectivo. Y si estamos hablando de la división del trabajo y ese trabajo está socialmente y contextualmente dividido por géneros y por clases y por razas, entonces, pues naturalmente cuando llegamos a la relación íntima, pues es absurdo pensar que no vamos a encontrar eso también, por más que tengamos un marco que nos diga, todos lo vamos a hacer. No, pues no Ujú. pasa. Claro, es lo que tú dices, ¿no? La teoría está muy bien, pero luego cuando llegamos a una relación, pues es fácil acabar reproduciendo pues esos esquemas sexistas en este caso. Entonces, desde eso, ¿no? Desde el activismo que tú haces, ¿no? Y tu vivencia de las relaciones poliamorosas, ¿cómo pueden trabajarse estas, o cómo empiezan a trabajarse estas desigualdades, estas asimetrías? Uy, pues me encantaría tener la respuesta para mí, o sea, la manera en la que yo lo estoy haciendo primero es como visibilizarlas, ¿no? Es decir, como si seguimos con ese discurso de honestidad, consenso y responsabilidad afectiva descontextualizado, pues entonces, ¿qué ocurre? Que como dice Clementine Morrigan, que es una persona que me encanta, que hace poliamor basado en trauma,
las personas que de repente nos encontramos en esas situaciones donde parece que es nuestra tarea hacer la gestión emocional, pero nos estamos sintiendo abrumadas Mm, porque esa regulación por nuestra cuenta y de forma individual resulta demasiado y la otra persona tiene un contexto que le dice, no, tú tienes que dejar que el otro haga y no ayudarle en absolutamente nada, es su responsabilidad. Entonces, como que si no sacamos el problema a la luz, pues es muy difícil empezar a trabajarlo, pero yo realmente apenas estoy como diciendo, bueno, ok, este es el problema, ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Igual creo que es algo muy antiguo, es esto que dices como de la diferencia entre la teoría y la práctica. Vi hace un tiempo un tuit de Miguel Bagalume que mm, citaba un artículo académico como en los, bueno, yo no sé de cuántos años era, pero era de hace varias décadas, citando la dificultad entre en compaginar la teoría poliamorosa de la práctica. Entonces, realmente, pues yo lamento decir que la solución todavía no la tengo, más allá de visibilizar el problema y pues abrir espacios en donde se pueda conversar colectivamente alrededor de esto. Estábamos en la charla que tuvimos en poliactivismo sobre asimetrías, pues la conclusión que sacamos en términos de herramientas tenía que ver con que en el momento en el que ya se vuelve consciente la asimetría, es mucho más fácil empezar a tomar responsabilidad de los privilegios que tenemos, abrir espacios, ceder tiempo, ceder en las negociaciones, porque sabes que tú estás en un lugar arriba y pues entonces no siempre puedes tener la razón todo el tiempo y demás. Entonces, la conclusión que llegamos colectivamente fue eso, como traer el problema a la luz y luego ya venía lo demás más fácilmente. sí, claro que empieza como, bueno, esto es eso, no solamente en el poliamor, sino que en cualquier relación que establezcamos por la sociedad en la que vivimos, se van a reproducir eso, ¿no? Esquemas de discriminación, de desigualdad, de machismo. Entonces, la cuestión, claro, el primer paso al fin y al cabo es reconocer que eso está ocurriendo, reconocer cuál es nuestra parte, ¿no? Los privilegios de los que partimos y quizá eso luego para llevárnoslo a lo personal en las relaciones es cuando podemos encontrar ese equilibrio entre no cargarnos, que suele ser nosotras, ¿no? Como tú dices, cargarnos de hacernos cargo de las emociones de los demás, ni que tampoco el hecho de no responsabilizarme de las emociones de los demás no implique que mis conductas tienen un efecto, ¿no? Tienen unas consecuencias y que tampoco se trata de, en una relación evidentemente, de andar por ahí dejando cadáveres emocionales, ¿no? Que hay personas que muchas veces tampoco son conscientes de ello. Exacto. Ujú. Entonces, claro, evidentemente, como tú dices, no hay una receta mágica. Esto es cierto que cuando hacemos talleres de este tipo, ¿no? Como el taller de la semana que viene, pues parece que siempre en esa parte más práctica es como, vale, pero ¿qué ejercicios hay? O ¿cómo se hace esta conversación, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que hay un problema. Y es cierto que es partir de lo teórico para ver luego eso, ¿no? Cuál es nuestra situación, cuál es nuestro contexto, cuál es la situación de cada uno de cada uno de nosotros y de ahí ir partiendo para pues empezar otra vez a negociar. Además es que el tema con el poder, o sea, lo que dificulta tanto una receta mágica es que no solo hay asimetrías en temas de género como hombres y mujeres, sino pues todas las demás que mencionábamos antes, de clase, de haber estudiado o no, de tener una discapacidad o no tenerla. Eh, entonces, obviamente podemos estar en relaciones, o sea, cada persona, a mí hay un diagrama que me gusta bastante de un chico que se llama Javi Alonso, que define como todos los lugares que podemos ocupar, podemos llamarlo entre el privilegio y la opresión o entre el margen y la periferia, digamos, social. Y cada persona estamos en una de esas burbujas concretas en todo el momento, pero también cuando estamos en ciertos contextos hay una burbuja que es la dominante y otra que no. O sea, yo, por ejemplo, en el activismo me encuentro en sectores en donde ser LGBT es lo dominante y si eres Ujú. hetera te miran como... Entonces, lo que ocurre con el poder es que no es algo estático y además no tenemos un poder absoluto para todas estas esferas. Entonces, cuando se juntan dos personas, pues finalmente lo que termina ocurriendo es que no se sabe quién está claramente dominando sobre la situación. O sea,
yo pensaría desde un lugar como muy pragmático, lo que hay que decidir es si vamos a decidir sobre algo que generalmente dominan los hombres y tú eres hombre y yo soy mujer, entonces tú eres el que tiene que ceder espacios, ¿no? Pero Ujú. qué tal que sea algo que generalmente dominan los hombres, pero tenga que ver con la discapacidad o con la raza y tú eres negro y yo soy blanca. Entonces, nunca es tan sencillo. Bueno, pero Siempre es un punto muy interesante del que partir para empezar. sí, pues yo repito, creo que esa conclusión a la que llegamos es muy válida y lo más funcional que tenemos ahora, que es empezar a ser conscientes de dónde estamos posicionados y que eso tiene un efecto en las relaciones, porque hasta hace poco, pues escuchaba una clase de Vasallo ayer y ella decía, claro, el amor, los afectos nunca se han considerado como teoría política, es como, bueno, esto es íntimo y está parte de la vida social y socioeconómica y cultural, entonces empezar a reconocer que eso tiene un efecto en lo íntimo para mí ya es revolucionario. Ujú. Claro, eso es como la otra dirección, ¿no? Pues mítico lema del feminismo, ¿no? De lo personal es político, pues también, ¿no? El ver cómo toda esa al final eso, ¿no? El amor también está enmarcado, ¿no? En una sociedad, en un contexto político y cómo eso nos influye, cómo esas decisiones que hacemos y los roles que reproduzcamos también estamos ahí haciendo ese ejercicio político y social. Ujú, Entonces, total. claro, en el tema del feminismo, como es cierto que el poliamor y el feminismo pues van muy entrelazados muchas veces, van dados de la mano. Yo no sé si tú consideras o si tú has visto que sea más fácil establecer relaciones igualitarias en el poliamor, más en el poliamor que, por ejemplo, en una relación monógama. Pues yo no he encontrado eso, la verdad, en mi experiencia. Sí que, a ver, bueno, mi forma de relacionarme es anarquía relacional, no es poliamor, y hay una distinción grande entre ambas que quizá no es el momento para entrar, pero pueden investigar o ver en Sí. vivos que hicimos con el escritor del libro Ujú. de anarquía relacional y demás. Sí, en el taller Entonces, lo hablaremos también, porque es cierto que al final cuando hablamos claro, al final hay muchos tipos, ¿no? De relaciones no monógamas y hay poliamor jerárquico, poliamor no jerárquico, está la anarquía relacional, al final hay como muchas ramas, ¿no? No tiene todo también por qué ceñirse a un cajoncito. claro, y bueno, yo lo que he encontrado en mis relaciones cercanas, en el activismo y en mis vínculos es que la falta de pensar sobre el amor mismo, es como nos pensamos los acuerdos, nos pensamos los celos, hasta el aburrimiento, nos pensamos los límites y las necesidades, e incluso estamos abiertos a pensarnos el tema de las asimetrías de poder y las desigualdades, más allá como de, bueno, las jerarquías el poliamor jerárquico, pero el amor no lo tocamos. Ujú. Y el amor es una caja de Pandora llena de desigualdades. Entonces yo lo que sí he encontrado mucho es que ese no, esa, como es estar tan cerradas a ver el amor como algo que también es una idea cultural que trae contextualmente pues todas las implicaciones de existir en un contexto desigual, eh, termina generando las mismas dificultades que si estuviéramos practicando monogamia y es que pues si no se cumplen ciertas expectativas de tener relaciones eróticas, entonces te dejan de cuidar o te descartan. Eh, Se generan dinámicas de, bueno, yo es que en concreto pues tuve una relación bastante terrible dentro del marco del poliamor, entonces también eso es lo que me ha llevado a pensar, bueno, esto no es la solución, hay que buscar Ujú. formas de desmontarlo. Eh, pero sí creo, o sea, creo que para nada, la respuesta es que para nada es más igualitario, eh, porque aunque a lo mejor también o sea, antes de conocer el poliamor, en la monogamia muchas veces es que estamos más ciegas o no vemos tanto todas estas desigualdades. Yo soy muy consciente por lo menos de que
para mí estas desigualdades son muy patentes en el poliamor porque esperaba otra cosa distinta de estas relaciones. En la Ujú. monogamia yo no tenía un concepto feminista tan amplio, no tenía un conocimiento tan grande del feminismo y, y en ese momento pues me parecía lo normal y lo Ujú. aceptaba. Y ahora ya no lo acepto y entonces se hace mucho más patente que si lo rechazas, te oprimen quienes pueden hacerlo o te abandonan o bueno. Claro, claro, es que esto como me imagino que muchas de las personas que nos están viendo pues tendrán todo tipo de orientaciones relacionales. Entonces, claro, la cuestión es eso, si no es que haya configuraciones relacionales más machistas o más igualitarias, digamos, por definición, sino que es más eso, ¿no? Lo conscientes que somos de cómo nos afecta el machismo y de cómo quizá el feminismo es algo que podemos y debemos aplicar en cualquier relación en la que establezcamos, no esperar que un tipo de relación sea la respuesta y sea, como tú decías, una burbujita segura, ¿no? En la que ya todo va a estar bien. Sí, yo creo que hay que tener cuidado como con esas creencias de utópicas de que el poliamor puede salvarnos de algo o ser la solución a algún problema. Eh, Aunque, pues, por ejemplo, como dice Vasallo, al final la monogamia también está creada para aislarnos y en ese sentido genera un riesgo más grande para ciertas violencias porque te aleja de tu red. Yo reitero, la verdad, he sentido cosas parecidas explorando el poliamor. Ujú. Entonces, estaba más consciente, obviamente, era más consciente de que eso podía ocurrir, pero era el conocimiento lo que me salvó, no el poliamor. Claro, claro, claro. Es como en otras ocasiones, yo, por ejemplo, pues también he investigado alguna vez un poquito en algún otro directo, pues sobre temas de, por ejemplo, la violencia intragénero, ¿no? Que también existe, como muchas veces esquemas patriarcales se pueden reproducir en relaciones LGTB, no por el hecho de tener una relación que vaya al margen, ¿no? Que sea una relación no normativa, no nos salva de también repetir ciertas conductas. Sí, total. Entonces sí, ahí es tener como ese, como tú dices, ser muy conscientes, pues al fin y al cabo es lo más importante para poder detectar cuando surgen esas violencias o esas desigualdades. Sí, Y toca, dime. sí, disculpa, dime. No, eso solo iba a confirmar, pues eso, que estar pues alertas y sabiendo cuáles son las banderas rojas, estemos en el tipo de relación que estemos. Ujú. Sí, y además has tocado un punto muy bueno, que es el que también querré tocar yo, ¿no? Cuando esté dando el taller del día 17, que es el tema de la expectativa que ponemos muchas veces, eso, ¿no? De que nos va a salvar, porque hay veces que yo, por ejemplo, en terapia de pareja me encuentro esto, ¿no? De parejas a las que quizá les van mal y dices, bueno, es que igual nos podría ayudar a abrir la relación o como si fuese un parche, ¿no? Como si dijeses, bueno, ya cambiando a esto parece que igual nos va mejor y quizás no es el enfoque más acertado siempre. Sí, creo que, bueno, yo me he encontrado más parejas que estaban explorando el mundo swinger y han decidido, pues, por necesidades reales de ir un poco más allá con los encuentros, meterse en el poliamor, que el tema de, bueno, vamos a arreglarlo Ujú. abriéndola. Mm, pero, pero sí creo que también es importante dar la aclaración de, bueno, esto no va a solucionarte tus problemas de pareja. Mm, y a mí me parece también como interesante y tratando el tema de género, como no vas a conseguir que se quede contigo por abrir la pareja. Porque lo que sí me han llegado son muchos casos también de mujeres que el hombre les planteaba, o sea, mujeres en relaciones heterosexuales, que el hombre les planteaba que quería abrir la pareja, ellas no estaban de acuerdo, pero terminaban aceptando. Obviamente contactaban en el momento en el que era una crisis porque no se sentían bien con lo que estaba Mm. pasando y pues finalmente o la relación terminaba y entonces sentían que habían cedido más allá de lo que se sentían cómodas y entonces había una sensación de, queda una sensación después de
engaño, de decepción con una misma, de culpa, de un montón de cosas desagradables que se juntan porque inicialmente has cedido una cosa por amor, no porque era tu deseo realmente. Ujú. Claro, eso es muy importante, ¿no? También ver si queremos ir desde, porque al final siempre se parte en esa dirección, ¿no? Como al final la monogamia es un poco como la opción por defecto que se nos plantea siempre, es como de donde partimos todos, es ver si vamos hacia una relación no monógama, para qué vamos, con qué expectativas, desde dónde estamos yendo, que eso es súper importante para después no llevarnos ese chasco, ¿no? Y esa, no sé, sensación de fracaso real, con la que terminan algunas personas, Mm, sí, que al fin y al cabo también es muy dolorosa. Y sí, sí, no sé si querías añadir algo más. no es. Yo es que quería preguntarte también por el tema de que, claro, un poco a colación de todo esto que decíamos de los prejuicios y de la monogamia obligatoria, ¿no? Esa monogamia por defecto, que también me he encontrado yo muchas veces con debates sobre el tema de la orientación relacional, de la monogamia o la no monogamia como orientación, y que, claro, hay como sectores críticos, ¿no? Está desde ese sector que quizá puede ser más, no sé, más tradicional, más conservador, más encajado en esa perspectiva del amor romántico, un poco esa idea de la media naranja y de que no es posible amar a más de una persona al mismo tiempo, cuando luego nos encontramos que generalmente las personas cuando practicamos la monogamia, pues practicamos monogamia en serie, ¿no? Tenemos una relación, luego otra relación, luego otra relación, luego otra relación, y al final, al cabo de nuestra vida, sí que hemos podido querer amar a varias personas diferentes. Pero, y luego también, claro, entonces está como esa perspectiva de que no se puede amar a más de una persona al mismo tiempo, pero luego también nos encontramos quizá esa contracrítica de, no, lo que no es normal es que tú empieces con una persona y ya el resto de tu vida solo la quieras a ella y solo estés con ella, y fíjate la cantidad de infidelidades que hay, es el dato que lo demuestra, ¿no? Entonces no sé cuál es tu perspectiva en esto, si tú consideras que hay una orientación relacional que es la más, no me gusta usar el término natural, pero sí la que podría ser, ¿no?, más inherente al ser humano, o si es una cuestión de idiosincrasia, una cuestión individual, si nos influye la cultura en la que crecemos, si nos influye la educación, las expectativas sociales. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo cuando sale el debate de lo que es natural, me gusta repetir una frase que aprendí en el curso de la escuela sexológica, que es, llamamos natural a lo que se ha borrado las huellas de cómo ha sido impuesto. Creo que es muy distinto hacer estudios biológicos, antropológicos, químicos, neuroquímicos, con la intención de aprender más que con la intención de sacar conclusiones sobre qué es el deber ser del ser humano, que es a lo que llamamos natural. Entonces, para mí, la, la palabra natural no debe estar en el vocabulario de la sexualidad humana y no lo utilizo para referirme a nada que sean cosas, que sean prácticas, conductas de las personas. Entonces, en ese sentido, pues no puedo hablar por si es más o menos natural, porque no estoy de acuerdo con esa clasificación jerárquica de las prácticas, en donde unas son morales, aceptables y válidas y las otras no. Ujú. Entonces, pues para mí lo importante de las identidades es más como que le significan a una persona. A mí no me importa si la gente poliamorosa quiere llamarse, quiere identificarse como una orientación relacional o como un estilo de vida o como tal. Cuando, mm, o como poliamorosa jerárquica, o sea, hay personas a las que les sirven esas identificaciones para narrarse, para narrar sus experiencias, y personas a las que esas etiquetas no les sirven para narrarse. Y mi trabajo no es evaluar como si eso es válido o no, sino aceptar que y entender más que todo como eh, si esa es la manera en la que la gente se narra, qué significa eso para esas personas.
Entonces, yo creo que igual en el activismo, que es distinto a pues estar en una charla con alguien que quiera mm, entender más de su sexualidad o que hacer educación, yo creo que en el activismo utilizamos de todas formas estas categorías pues como un mapa, o sea, llega mucha gente desde el desconocimiento, desde estos estigmas, estereotipos que hablábamos al inicio y, y al final pues es útil utilizar lenguajes comunes que nos Ujú. permitan encontrar caminos donde luego ya la gente pues verá qué hace. Yo encontré una analogía que me sirve bastante y es entender esto de los tipos de relaciones monógama, no monógama, poliamor jerárquico, igualitario, swinger, anarquía relacional, bla, como este mapita que te dan cuando llegas a una ciudad nueva que tiene algunas calles, pero no todas. Y entonces, pues, cuando sales de donde estás acostumbrada a estar, que vas a un lugar completamente nuevo como es la diversidad relacional o las relaciones no normativas, el nombre que queramos darle, pues de cero no te puedes poner a caminar. Bueno, ahora existe Google Maps y sí, pero antes te daban este mapita y aunque no tenías pues todas las calles, todos los rincones, todos los lugares interesantes por visitar, por lo menos te hacías una idea de cuáles eran las rutas principales. Para mí esos son todas esas conceptualizaciones, esas infografías y demás eh, que describen los tipos de relaciones, para mí son eso. Y luego pues podemos definir, encontrar, meternos en un callejón por la alcantarilla, subirnos a una azotea, lo que sea. Hay muchas más opciones, obviamente, que las que nos presentan en esos mapas. Ujú. Claro que al final cada persona tiene que ir construyendo, ¿no? También sus relaciones y bueno, y cómo nos construimos a nivel identitario, porque como tú dices, al fin y al cabo, las etiquetas son para quien las quiera usar, para quien le ayuden más a definirse, a identificarse y no tampoco es obligatorio usarlas siempre, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues para unas personas es más relevante para definirse su género, para otras es su orientación sexual, para otras puede ser esa orientación relacional, mientras que otras no necesitan quizá definirse, sino simplemente practicarlo. Y bueno, aquí cada cual tiene que hacer su manera, ¿no? Y también cada relación pues tiene sus particularidades y no todo tiene por qué encajar, ¿no? Perfectamente en, no, este tipo de relaciones así, este tipo de relaciones así, este tipo de relaciones así y seguir unas normas ABC. Ujú. Claro, igual, pues, siguiendo el ejemplo del mapita, obviamente, pues hay unas cosas que ya desde Estados Unidos, pasando por Brasil hasta España e Inglaterra, todo el mundo lo llama de la misma manera. Entonces, pues llámalo de esa forma que te cuesta, pues te vas a entender mejor con la gente a tu alrededor. Es una cosa, como decía, de lenguaje común, de compartir símbolos para entendernos. Pero luego si te lo quieres apropiar o no, pues ya es otra cosa distinta. Ujú. Sí, al final es esa manera para comunicarse, ¿no? Para facilitar esas zonas comunes, esas ideas comunes, pero como luego de ahí partimos y ya vamos haciéndolo todo más, pues más personal y más particular. Sí. También has mencionado una cosa cuando has hablado de responsabilidad afectiva, que es un tema que también me interesa tocar, ¿no? Que es el de, muchas veces influido por el género, ¿no? El tema de las desigualdades en responsabilidad afectiva, que hay personas que llegan a relaciones no monógamas con la intención, quizá un poco por ese estereotipo de como tú decías, ¿no? Bueno, esto es estar con muchas personas y ya está, simplemente personas que llegan por ejemplo, a relaciones poliamorosas y luego no tienen ninguna intención de tomar ningún tipo de responsabilidad afectiva. Entonces, no sé qué es lo que has visto tú que se suele hacer en esas ocasiones o si tú te has encontrado, claro, evidentemente a nivel personal, pues claro, no te voy a pedir por supuesto que compartas nada si no quieres, pero me imagino que probablemente habrás visto esto porque es tristemente común muchas veces, ¿no? El encontrarse con personas que quizá tienen pues eso, ¿no? Esa actitud o esa expectativa errónea de que, bueno, es mucho más fácil desentenderse cuando estás en una relación no monógama. Mm. Sí, bueno, a mí me ha pasado, obviamente, muchas de las cosas que hago
pues es una mezcla entre lo que leo y mi propia experiencia, entonces, em, por supuesto me ha ocurrido encontrarme con gente que no actuaba de la misma manera como yo esperaba o que no actuaba de la forma en la que habíamos acordado que íbamos a comportarnos. Entonces, creo que, bueno, la palabra esta responsabilidad, la frase responsabilidad afectiva que utilizamos tantísimo, cada vez más popular, mm, para mí es interesante entenderla desde ese lugar. ¿Qué acción, si yo soy, eh, si yo tengo en mi capacidad o en mi obligación ser responsable o responder por mis emociones y además las emociones que causo con mis acciones en otros, en ese sentido, entonces está bien que como es algo que tiene que ver con una relación, tenga claros cuáles son los acuerdos que he pactado, cuáles son las expectativas que me han creado, que si me crean una expectativa la exprese abiertamente como, oye, mira, cuando tú me dices todos los días te amo, yo estoy empezando a generarme la expectativa de que vamos a tener una relación a X plazo, que vamos a tener una relación de este tipo, porque yo solo digo te amo con personas con las que me relaciono de esta manera o de esta otra. Eh, y además de tener claridad sobre las expectativas y los acuerdos, que no son solo mis expectativas, de nuevo, también son expectativas que me pueden crear desde fuera, también tener claros mis límites para que en el momento, o sea, en el momento que se dé un caso como el que tú me dices, bueno, alguien que o bien porque no lo hemos pactado, o bien porque lo pactamos, pero entonces no se está, o sea, está solo de palabra y no lo está actuando como dijimos. Entonces, si yo tengo muy claro que en una relación yo no quiero eso, o que para esa relación yo no quiero eso, porque muchas veces o en ocasiones los límites son dependientes también a los contextos y a las personas, pues si yo tengo claro que para esa relación yo no quiero eso, tener, no sé, algo que me recuerde termina, que haya una consecuencia de transgredir ese acuerdo. Esto es algo que a mí me costó muchísimo aprender y de hecho lo aprendí en un entorno que no tiene nada que ver con el poliamor, que son los cursos de Sextima, bueno, una clase abierta que hicieron al inicio de la pandemia. ¿Por qué en el poliamor no nos dicen eso? En el poliamor todo el tiempo nos dicen los acuerdos son renegociables, 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 renegociables. Y entonces, ¿qué ocurre? Te mandan a la mierda tu acuerdo, que para ti era muy importante, y te lo justifican con, pero es que ese acuerdo a mí no me funcionaba, renegociemos. Ujú. Y entonces así cedes muchas cosas. Pero es importante también tener claridad, como, bueno, qué es lo mínimo que yo necesito para esta relación, cuáles son mis límites duros. Y en ese sentido, pues ya, si se transgrede, y lo hemos hablado, si se transgrede y no lo hemos hablado, pues lo hablamos, pero si se transgrede y lo hemos hablado, entonces hay una consecuencia y es que no me relaciono contigo más y Ujú. ya. Claro, es que quizá eso puede venir también muchas veces, ¿no? Por este tema de que yo creo que también seguimos teniendo muy interiorizado uno de esos mitos del amor romántico, como de que el amor todo lo puede, ¿no? Y al final parece que nos cuesta muchas veces, cuando vemos que se están transgrediendo nuestros límites, el poner un fin, como tú dices, en lugar de seguir intentando, seguir intentando, seguir intentando, cuando quizá ves que esa asimetría que se está produciendo o ese no hacerse cargo en el momento te está posicionando a ti en la tesitura de soy yo constantemente quien me veo, como tú decías, ¿no? En los casos de sobre todo esas mujeres que es ceder, un ceder, ceder, ceder constante por amor. Sí, y es que en cuanto a mitos del amor, el poliamor tiene el más grande, que es el amor es ilimitado, el amor es infinito y es como, o sea, yo tengo que tener tiempo, capacidad y energía siempre para amar, que en su acción más clara es cuidar a otras personas. ¿Estás seguro? Como, me suena un poco sospechoso. Como que lo hemos oído ya antes, ¿no? En otros sitios. Claro, entonces, pero esto está en el libro de, o sea, la frase literal, el amor
el amor es ilimitado, el amor no es escaso, está en el libro de Ética Promiscua, está en el libro de Abriendo la Pareja de Tristán Taormino. Ujú. Entonces, también, pues yo no sé qué contextos tenían estas mujeres para poder amar tanto, pero yo tengo capacidades limitadas, o sea, en mi cabeza yo sí puedo sentir amor, un amor universal de, bueno, hago una meditación y me concentro y siento amor por todo el mundo, pero Una humanidad no puedo, compartida, pero eso no se traduce en algo siempre no pragmático. es tangible, yo no puedo materializar ese amor, no puedo hacer que esas personas se sientan queridas solo porque yo lo siento. No puedo cubrir sus necesidades de esa manera. Entonces, tenemos este mito repetido en el poliamor y nos da un miedo tocar el amor. Entonces, claro, si no tocamos esa cosa tan básica que es como, tú puedes amar ilimitadamente. Amar básicamente va a ser cuidar quien cuida a las mujeres. Ah, bueno, y entonces nosotras vamos a cuidar ilimitadamente y los tipos van a estar así como, Ujú. es, Ahí a la espera, ¿no? De lo sí. que, sí, de que alguien se haga cargo. Hay un comentario, están preguntando que cuando estamos aprendiendo a comportarnos en las relaciones poliafectivas, si es común transgredir los acuerdos. Bueno, yo creo que no tiene que ver con las relaciones poliafectivas, como que nuestra cultura del amor, de la seducción, es de transgredir acuerdos. O sea, la idea de dice que no, pero en realidad se le nota que quiere. Eh, entonces, muchas de nuestras ideas del amor están fundamentadas en en dominar a la otra persona y traerla hacia tu terreno. Entonces, como no nos pensamos el amor con suficiente detenimiento, en el poliamor estas cosas pues se reproducen por X número de parejas que tengas, Ujú. creo yo. Sí, claro, esas zonas comunes a todas las relaciones, ¿no? Como tú dices. Yo, de hecho, antes de terminar, antes de que se nos acabe el tiempo, sí que quería preguntarte si como eso, ¿no? Pues para todas las personas también en relaciones monógamas que nos estén viendo, em, ya que desde las relaciones poliafectivas parece que se hace más énfasis, ¿no? Se piensan más, ¿no? Hay más deconstrucción, se examinan más ciertos comportamientos, ciertas ideas y se enfatiza mucho en el consenso, en la negociación, en la comunicación, en la honestidad. Si crees que las personas en relaciones monógamas también se podrían quizá beneficiar, ¿no? Como tomar una página de ese libro de alguna manera y aplicarlo también, en lugar de que se den las cosas por sentadas. Sí, totalmente, 100%. Es decir, yo todas las herramientas que he encontrado en el poliamor creo que son aplicables a todas las relaciones, hasta ni siquiera más allá del ámbito, digamos, afectivo de la relación de pareja y creo que sirven para las relaciones familiares, para las amistosas, para las relaciones laborales. También sirve saber gestionar tus celos si dan una promoción a alguien que mmm, pensabas que te la iban a dar a ti y te quedas sin ella. Entonces, lo que pasa que obviamente pues vivimos en un contexto en donde la relación más importante es la de pareja y es el amor que se prioriza y pues por eso pareciera como que solo lo estamos haciendo para eso, pero yo, las herramientas que he aprendido en el poliamor me sirven para todos mis vínculos. Claro, es que es precisamente un concepto muy interesante de la anarquía relacional, ¿no? El no pensar que solamente tenemos que invertir esos esfuerzos en la relación de pareja porque a nivel jerárquico lo ponemos por encima y es lo más importante, sino cómo podemos aplicarlo a relaciones con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de eso, ¿no? Amigues y demás, y en todos los contextos, porque al final, claro, las emociones que nos pueden surgir son mucho más universales, pueden surgir en cualquier ámbito. Como tú dices, los celos, por ejemplo, no es algo exclusivo de una relación de pareja. Claro, sí, o sea, es que al final el poliamor lo que tiene son como muchas herramientas de lo que ahora se llama gestión emocional y gestión relacional, digamos. Y cosas muy básicas como aprender a hacer acuerdos y tener límites, pero que por básicas que me parezcan a mí ahora en realidad tardé 26 años en aprenderlas.
Entonces, porque no nos los enseñan en ningún lado, es como que Ujú. en el colegio te enseñan a leer y a escribir, pero a relacionarte no, porque tú vas a estar sentada frente a un puesto de trabajo solita en un cubículo, hablando solo con el computador y con el jefe si acaso. Entonces, Pues pues, claro que nos lo tenemos que aplicar en todo en realmente. todo, sí. Genial, pues sí, yo intentaré eso, ¿no? Aplicar, es cierto que creo que has tocado muchos puntos importantes y has dado muy buenas ideas. Entonces sí que a mí me gustaría ya de cara a cuando hagamos el taller, pues poder examinar más en profundidad eso, ¿no? Desde dónde se parte a la hora de conocer los propios límites, de examinar las propias necesidades, reconocer las necesidades de la otra persona, poder comunicarlas, cómo establecer un acuerdo, cómo negociar, cómo renegociar, como decías tú, que al final son muchas cosas, pero que lo estamos haciendo constantemente en todas nuestras relaciones. Entonces, eso, para la gente que nos esté viendo, pues por el tema de más actividades de esto, pues mirad el perfil de poliactivismo, quienes veníais por Sex Academy, porque al final hay conceptos, hay publicaciones muy interesantes y un montón de referencias para seguir indagando en el tema. Y luego por nuestra parte, por Sex Academy, pues también el 17 a las 6 horas española, pues tendremos este taller online de no monogamias en general. Tocaremos también relaciones swinger, relaciones abiertas, un montón todo el espectro que podamos cubrir. De hecho, si vais a la página de Sex Academy y metéis el código Andrea, tenéis un 10% de descuento. Esto para quienes nos estéis viendo aquí, que ha estado genial que os hayáis unido. Y nada, por mi parte, date las gracias, Alba, porque creo que estás haciendo una labor muy importante al visibilizar pues todo lo necesario, ¿no? Todos estos temas de relaciones y unirlo tanto con el feminismo, con la interseccionalidad y bueno, con el activismo político al fin y al cabo, que todo lo que hacemos pues tiene repercusión. Pues muchísimas gracias a ti, Andrea, por la invitación en Sex Academy y nada, por ahí que estén muy pendientes de ese cursito para aprender un poco más. Bueno, pues nada, eso, cualquier cosa ya sabéis, podéis echar un vistazo tanto a los perfiles de Poliactivismo como de Sex Academy y bueno, pues nada, estar pendientes para futuros directos, talleres y actividades que seguimos haciendo desde ambos perfiles y nada, por mi parte eso, pues volver a darte las gracias que para mí ha sido súper enriquecedor y también me llevó muchas cosas. Así que eso, muchas gracias, Alba. A ti y a todos Bueno, que nos están viendo. Chao, besitos. saludos.